Su señoría, toda vez que ya se ha vinculado a proceso a José Maldonado Rivas con fundamento en los artículos 19 y 20, apartado C de la Constitución Federal, relacionado con los artículos 153, 154 y 156 de la Ley Administrativa Penal, solicitamos la imposición de la medida cautelar consistente en la colocación de un localizador electrónico. Lo anterior, atendiendo a los principios de mínima intervención, proporcionalidad, idoneidad y necesidad, pues hemos hecho un análisis minucioso y exhaustivo de los riesgos procesales presentes dentro del caso y otras medidas cautelares, ya sea individualmente o en conjunto, que no son suficientes para cumplir con el objetivo constitucional de las mismas. En primer lugar, se actualiza el artículo 168 de la norma adjetiva penal referente al peligro de sustracción del imputado en su fracción primera, sobre las facilidades que tiene el imputado de abandonar el lugar o permanecer oculto. Esto se ha acreditado toda vez que del estudio de riesgos procesales se desprende que el padre del señor José vive en El Paso, Texas, ciudad que se encuentra en Estados Unidos y lo visita una vez al mes. Tiene diversos familiares como tíos y primos que residen en los Estados Unidos. Tiene visa y pasaporte vigente para poder viajar a Estados Unidos, lugar al que viaja frecuentemente. Información que fue corroborada vía llamada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior actualiza el riesgo fundado de peligro de sustracción, pues cuenta con las facilidades para evadirse la justicia en los Estados Unidos y permanecer oculto en dicho país. También se actualiza la fracción tercera del numeral 168 del Código Procesal Penal sobre el comportamiento posterior al hecho, pues de parte del informativo policial realizado por el elemento Ricardo Martínez, se desprende que el señor José intentó darse la fuga posterior al hecho imputado, pues fue interceptado por dicho elemento policial a las afueras de su domicilio cuando intentaba huir del lugar por una puerta lateral, lo cual lo confirma la entrevista de la esposa Georgina Gallardo, en cuya entrevista se señala que el señor José le dijo a su esposa que tenían que ir a casa de su madre junto con su menor hijo, por lo cual se concluye que el imputado pretendía huir y esconderse en otro lugar donde no hubiera sido posible su localización. Sobre el artículo 169 no se actualiza, por lo que no es aplicable ni pertinente, pero sí se actualiza el artículo 170, el riesgo para testigos en virtud de que el señor José tiene acceso a armas de fuego, pues se le aseguró un revólver Colt .38 especial que cuenta con su cadena de custodia dentro de la presente carpeta con el rótulo 1352M. Esto se desprende de parte del informativo policial realizado por el agente Ricardo, quien también refiere encontró una caja de balas dentro del domicilio del imputado y concatenado con el dictamen en balística del perito Marcelo Araya. Se confirma que las balas encontradas por el oficial Ricardo corresponden al calibre del revólver ya referido. Del mismo dictamen en balística se refieren dos puntos: que el señor José tenía rastros de pólvora en sus manos y que el revólver tenía una de sus huellas dactilares. De lo anterior, se concluye que si el imputado permanece en libertad, puede realizar actos que afecten a la integridad de testigos del hecho, y como se desprende de la entrevista de Pedro Bilbao, el imputado, José, conoce a Pedro, pues en diversas ocasiones le compró marihuana y era amigo así como andaba en conjunto de la víctima, Juan Carlos Carmona. Asimismo, concatenado en la entrevista de Estela Díaz, que refiere que al momento del hecho se encontraba en un grupo de 4 hombres discutiendo y empujando de manera violenta e insultando, y dentro de ese grupo estaba Pedro Bilbao, por lo cual existía una agresión de parte del imputado hacia el testigo Pedro. Asimismo, refiere que el señor José en diversas ocasiones mencionó: te dije que te iba a matar y que la próxima vez no saldrá vivo, por lo cual existe el riesgo fundado de peligro hacia el testigo Pedro, pues al conocer al imputado Pedro corre riesgo su integridad y su vida, por lo cual debe ser protegido. Su señoría, de los argumentos ya vertidos se puede advertir que existe la necesidad de cautela, por lo cual la medida solicitada es idónea, necesaria y proporcional en virtud de todos los riesgos procesales que se han expuesto, pues el objetivo es que el imputado se mantenga dentro de la jurisdicción del Estado de Chihuahua y a su vez que no se acerque al testigo Pedro Bilbao. Además, esta fiscalía, en un ejercicio de pleno respeto a los derechos humanos del señor José, hemos aplicado para la solicitud de medida el test de proporcionalidad establecido en la tesis 2030-156, así como la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos García Rodríguez versus México y Romero Félix versus Argentina, donde se señalan los 4 pasos para verificar si la imposición de una medida es proporcional o no lo es. A lo cual concluimos que la medida sí es proporcional, pues la medida solicitada persigue un fin constitucionalmente válido y es compatible con la Convención. La medida es idónea, pues guarda relación directa entre la medida y los riesgos procesales ya expuestos, cumple con la mínima intervención, pues hemos solicitado la menos lesiva para el imputado y que a su vez cumple con todos los objetivos de la medida. Y por último, es proporcional en estricto sentido, pues aunque se vería afectado el derecho de libertad del imputado, este solo se restringe de manera temporal durante la duración del proceso, y se resguardan el derecho del imputado a convivir con su familia, permanecer dentro de su domicilio y dedicarse a sus actividades laborales. Por todo lo anterior, su señoría, es que esta representación social reitera la solicitud de imposición de la medida cautelar consistente en la colocación de un localizador electrónico, ya que se cumplen todos los requisitos constitucionales, convencionales, legales y jurisprudenciales. Es cuanto.
señoría, con fundamento en el numeral 19 constitucional, el artículo 7.1 y 7.2 del Pacto de San José, así como los artículos 153, 154 y 156 de la Ley Adjetiva Penal, nos oponemos a la colocación de un localizador electrónico a mi representado y solicito no aplique ninguna medida cautelar, ya que la Fiscalía no ha acreditado los riesgos procesales que refiere con datos de prueba objetivos y aunque la Fiscalía refiere los principios de mínima intervención, proporcionalidad, idoneidad y necesidad y que realiza un análisis minucioso de los riesgos procesales de aplicar la medida cautelar solicitada, se vulneran derechos humanos, de libertad personal previsto en el numeral 7.1 del Pacto de San José y la presunción de inocencia previsto en el artículo 8.2 del Pacto de San José. Lo anterior, ya que no se actualiza la hipótesis del artículo 168 fracción primera de la Ley Adjetiva Penal, pues mi representado cuenta con arraigo determinado por su domicilio y residencia habitual dentro del estado de Chihuahua, pues se desprende del estudio de riesgos procesales, así como la entrevista de Georgina Gallardo que su domicilio se encuentra en Javier Solís 7715, que está dentro del estado de Chihuahua, inmueble del cual es propietario y que vive en ese inmueble desde hace ya 2 años, información que fue corroborada por el Registro Público de la Propiedad del Estado. Cuenta con asiento de familia, pues está casado con Georgina Gallardo y viven juntos desde hace ya 9 años, además tienen 2 hijos quienes son sus dependientes económicos. También cuenta con asiento en la comunidad, pues de la entrevista de Patricio Rojas se refiere que ha realizado actividades en el centro juvenil de la comunidad, como haciendo colectas y trabajo comunitario para dicho centro. Cuenta también con asiento laboral, pues en la entrevista al señor Rojas señala que José trabaja en un taller de reparación de automóviles. Lo anterior es relevante pues la Fiscalía refiere que existe riesgo de fuga, señalando que el padre y familia de José viven en Estados Unidos y que cuenta con pasaporte y visa vigente, sin señalar nombres ni domicilios de sus familiares, por lo cual no existen. También refiere que pueden permanecer ocultos, sin embargo, su señoría, al señor José tiene asiento familiar, laboral y su domicilio está dentro de esta ciudad. Sobre el pasaporte y visa, ponemos a su disposición en este momento dichos documentos para que se resguarden en el seguro de este juzgado. Es por eso que se concluye que mi representado permanecerá dentro del Estado, pues tiene asiento familiar, laboral y su patrimonio está en la ciudad. La fracción tercera del artículo 168 de la Ley Adjetiva no se colma, pues en la entrevista de Georgina se refiere que salen por la puerta lateral para no toparse a las personas que estaban afuera, así como que irán a la casa de la madre de José, pues temían por su integridad, ya que el señor Rojas refiere que la víctima ya había lesionado con una navaja a José. También del estudio de riesgos procesales se desprende que la actitud de mi representado ha sido colaborar en todo momento de su detención, por lo cual se concluye que no hubo una actitud de evadirse de la justicia. Respecto al artículo 170, no se actualiza pues unas apreciaciones subjetivas, ya que por parte de la representación social, al referir que mi representado cuenta con acceso a armas derivado del dictamen de balística del perito Marcelo y del parte informativo policial realizado por el agente Ricardo Martínez, no se colma, ya que la caja de balas a que hacen referencia no se encuentra resguardada ni cuenta con cadena de custodia, es decir, no existe, solo se hace mención de ella. Se encuentran diversas huellas en el arma y la que corresponde a José se encuentra en una posición no idónea para concluir que él realizó el disparo. Y refieren que se halla restos de pólvora en las manos, sin embargo, el propio perito indica que pudo ser porque el arma se disparó cerca de las manos de José, por lo cual se concluye que no hay razones objetivas que permitan creer que mi representado tiene un arma o que disparó un arma. La Fiscalía refiere lo anterior porque al tener acceso al arma podría dañar a Pedro Bilbao, sin embargo se desprende de la entrevista de que él solo escuchó la amenaza de te dije que te iba a matar, sin precisar quién la realiza, pues en ese momento se encontraba indispuesto, por lo cual dicha amenaza no fue realizada de manera directa al señor Pedro, pues en ese momento del hecho se hallan más personas, sin que Pedro pueda precisar quién la realizó. Aunque se hace referencia que el señor José y Pedro se conocen, hasta ese momento no existe un dato objetivo que acredite que hubo alguna conducta en contra de Pedro, por lo que se concluye no es fundado el peligro a Pedro, pues el testigo no corre peligro alguno. Es por eso, su señoría, que la medida peticionada por la Fiscalía no es idónea, proporcional ni necesaria, y aunque refieran el test de proporcionalidad para explicar principios, este no es aplicable, pues como refiere el numeral 7.2 del Pacto de San José, se puede limitar la libertad de las personas solo en los casos previstos por la ley, y en este caso no se acreditan riesgos procesales, por lo cual no sería una restricción permitida. Al contrario, sería una restricción que violenta al derecho humano a la presunción de inocencia como regla de trato procesal prevista en la tesis de registro 2006092, en la cual indica la obligación de los jueces de no aplicar medidas que impliquen reconocer anticipadamente la culpabilidad y suponer pena anticipada.
Es por lo anterior, su señoría, que hemos dejado claro que no existen los riesgos procesales y reiteramos nuestra solicitud de que no imponga medida cautelar al señor José, pues de lo contrario se vulnerarían sus derechos humanos. Es cuanto. Una vez escuchadas las manifestaciones de la defensa, nos haremos cargo de los siguientes puntos. Para explicarlos mejor, los voy a dividir en los siguientes temas. Sobre el peligro de la sustracción del imputado, sí se acredita, y aunque la defensa refiere que pone a su disposición el pasaporte y la visa, no es suficiente, pues reiteramos, el padre del imputado vive en El Paso, Texas, y lo visita cada mes, por lo cual puede huir hacia los Estados Unidos y permanecer oculto allá. Refieren que cuenta con asiento en esta ciudad, sin embargo, el peligro de sustracción sí se presenta, por lo cual la colocación del dispositivo localizador permitiría saber dónde se encuentra el imputado y así evitar los riesgos. Sobre la fracción tercera del artículo 168 de la ley adjetiva se acredita, pues aunque refieran que era para resguardarse de las personas que estaban afuera, lo cierto es que no señala el nombre ni domicilio de la madre, por la cual objetivamente no se puede tener por acreditado. Lo que sí se acredita es lo que dijo el oficial Ricardo Martínez, quien lo detuvo al intentar huir del lugar del hecho junto a su esposa y a su hija. Sobre el artículo 170, si bien la caja de balas no tiene cadena de custodia, el perito lo estudió y concluye que coincide el calibre de las balas con el del arma. Además, tenemos que recordar que el asegurado cuenta con su registro de cadena de custodia con número de rótulo 1352EM. La medida tiene principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad, pues reiteramos, es la de menor lesividad hacia el imputado, y aunque refieran que no sería restricción legal, lo cierto es que sí sería legal, pues acreditamos dos riesgos procesales ya expuestos, y no se vulneraría la presunción de inocencia como regla de trato procesal. Por eso no les asiste la razón, por la cual acreditamos fundamentalmente la existencia de los mismos, y con esto permite la restricción a la libertad y a la aplicación de la medida cautelar solicitada. Es por eso, su señoría, reiteramos nuestra solicitud de la medida cautelar consistente en colocar al imputado un localizador electrónico. Es cuanto. Su señoría, una vez escuchadas las manifestaciones de la Fiscalía, en dúplica nos haremos cargo de los siguientes puntos, que desglosaré de la siguiente manera. Del peligro de sustracción de mi representado. No se acredita, pues retomamos que el señor José cuenta con asiento familiar, laboral y arraigo por su domicilio, y aunque visite a su padre en El Paso, Texas, mi representado tiene su vida en esta ciudad, pues su esposa está aquí, sus hijos están aquí, su fuente laboral está aquí, y aún más su propiedad donde habita se encuentra aquí, razón por la cual no se acredita que se sustraiga de la justicia. Enfatizamos que es suficiente con poner a disposición del juez el pasaporte y visa, pues con esto mi representado ya no podría salir del país y en consecuencia el localizador es una medida muy lesiva para mi representado, pues vulneraría su derecho a la libertad deambulatoria, así como a su presunción de inocencia. De la fracción tercera no se acredita, pues mi representado buscaba resguardarse del peligro que representaban las personas que estaban fuera de su casa y únicamente se trasladaba al domicilio de su madre, que repetimos, se encuentra en esta misma ciudad. Del artículo 170, no existe riesgo para el testigo Pedro, pues no existen conductas violentas hacia su persona, ni tampoco amenazas de algún tipo. Son solo apreciaciones subjetivas de la Fiscalía, por lo cual no es atendible su argumento. Adicional, reiteramos sobre el acceso a un arma. Esto no se acredita objetivamente. Por último, no le asiste la razón a la Fiscalía de que la medida sí atiende a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en virtud de que no se justifican los riesgos procesales que son necesarios para que se imponga cualquier medida. Por lo tanto, referimos nuevamente que de otorgarse se vulnerarían los derechos humanos de mi representado de libertad y de presunción de inocencia. Es por lo expuesto, su señoría, que solicitamos no imponga la medida cautelar de localizador electrónico y en su lugar no imponga ninguna medida cautelar. Es cuanto.